Buenos días a cada uno de ustedes. Bienvenidos a la capacitación, tratamiento de residuos en tiempo de COVID. En breves momentos vamos a les pediría que mantengan los ojos cerrados para que puedan ustedes generar un conocimiento. Muchas gracias, por favor. Como les indicaba, bienvenidos a cada uno de ustedes a la capacitación virtual. En breves momentos estaremos dando inicio. Estimados colegas, muy buenos días. Reciban el saludo cordial de la dirección, de la profesora Juliana Poma, del director de la Oficina Diocesana de Educación Católica, Monseñor Alejandro Víquez, y del promotor, Monseñor Antonio Santarciero. Por favor, pueden apagar sus audios, por favor, les agradecería mucho. Bien, en este día vamos a iniciar. Somos instituciones parroquiales, somos instituciones que siempre debemos estar unidos, trabajando juntos, en bien de nuestros participantes. También queremos darle la muy cordial bienvenida a nuestra ponente, a la ingeniera Doris Maribel Laos Arévalo, que hoy día nos va a dar la conferencia sobre tratamientos de residuos sólidos en tiempo de COVID, ¿no? Queremos darle la bienvenida en nombre de todos los docentes, en nombre de la institución, ¿no? Y esperamos que el día de hoy sea un día muy productivo para todos nosotros, ¿no? Estimados colegas, sabemos que nuestro tiempo, en este tiempo es oro, ¿no? Porque estamos en mil cosas, preparando nuestras clases virtuales, asesorando a nuestros alumnos, ¿no? Pero hemos querido darnos este pequeño tiempo para también nosotros poder alimentarnos, ¿no? Alimentarnos no de un alimento físico, sino de una capacitación que nos va a dar hoy día la ingeniera, lo cual también le agradecemos, ¿no? Y que esto nos sirva para, a su vez, nosotros poderlo compartir con todos nuestros participantes, ¿no? Y eso al final va a repercutir en bien de todos nosotros. ¿Está bien? Entonces, como institución parroquial, antes de iniciar esta capacitación, vamos a ponernos en la presencia del Señor, ¿no? Vamos a pedir a nuestro Señor de los Milagros, ya que estamos en el mes morado, el Señor de los Milagros. Vamos a pedir por todos nosotros, estimados docentes. Vamos a pedir por nuestras familias, para que el Señor les conceda la salud a todos nosotros en ese tiempo tan complicado de la pandemia, ¿no? También vamos a pedir en este momento por nuestros participantes, ¿no? Para que el Señor también los cuide y los proteja, siempre, porque como ustedes saben, nadie está libre de contraer esta enfermedad, ¿no? O cualquier otra enfermedad que haya, ¿no? Entonces, no vamos a pedirle al Señor de los Milagros que nos proteja, que nos cuide, ¿no? Y también vamos a pedir finalmente por nuestro obispo, Monseñor Antonio, que ya se está recuperando, ya está en su domicilio, ¿no? Pero el tratamiento, la rehabilitación va a ser un poquito larga, entonces también vamos a pedirle para que el Señor le siga dando esa fuerza y esa fortaleza para que se siga recuperando. Vamos a pedir entonces, con todo nuestro corazón, vamos a pedir entonces al Señor de los Milagros, ¿no? Con la oración que el mismo Señor Jesucristo nos enseñó a todos. Decimos todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en el cielo como en el cielo. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en el cielo como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal. También vamos a pedir a nuestra Madre Santísima, ¿no? A nuestra Virgen del Carmen, que es patrona de nuestra diócesis y también lleva el nombre de un cetro. Vamos a pedir entonces a nuestra Virgen del Carmen que nos siga acompañando, protegiendo, cuidándonos a cada uno de nosotros, a nuestras familias, a nuestros participantes. Decimos todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, entonces, colegas, entonces ya estamos listos para empezar nuestra jornada de capacitación. Entonces, con mucho gusto, con mucha alegría, le voy a presentar a la ingeniera Doris Maribel Laos Arévalo, ¿no? Que es una profesional con mucha experiencia en el trabajo de los residuos sólidos, que hoy día nos va a acompañar y nos va a orientar sobre esto que es muy importante, ¿no? El tratamiento de los residuos sólidos en tiempo de COVID. Entonces, de manera virtual le vamos a dar unas fuertes palmas a la ingeniera Doris Maribel Laos Arévalo para recibirlo de manera virtual, ¿no? Y ingeniera Doris, muy bienvenida, ¿no? Y le damos las gracias a nombre de todos los centros parroquiales, ¿no? Por su predisposición de podernos ayudar, de podernos capacitar, para que a su vez nosotros como docentes también podamos capacitar a nuestros estudiantes. Entonces, ingeniera Maribel, de antemano el agradecimiento de parte de todos nosotros los profesores. Ahorita estamos cerca ya en línea, cerca de 50 profesores que estamos conectados, entonces, ¿no? Le estamos muy agradecidos de antemano por la exposición del día de hoy y por su tiempo que nos va a dedicar. Entonces, ingeniera, sin más preámbulos, le dejo para que empiece la capacitación. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muy contenta por la invitación y bueno, de mi parte hay toda la predisposición para seguir apoyando en lo que esté a mi alcance. Bueno, paso rápidamente, el tiempo es oro, paso rápidamente a la presentación. Voy a compartir mi pantalla. ¿Logran verla? Quisiera saber, por favor. Sí se ve. Sí, se ve. Ya, vamos a empezar. A ver. Ya, vamos a ver. Ahora sí. Empezamos. Bueno, ante todo, a la fecha trabajo en la Unidad Ejecutora del Ministerio del Ambiente. A Dios gracias que se va impulsando la gestión integral de los residuos sólidos en las municipalidades aquí en la provincia de Huaura. Respecto al manejo de los residuos sólidos municipales, engloba varios tipos, ¿no? Entre ellos los que estamos inmersos en esta gestión somos los generadores domiciliarios y no domiciliarios. Nosotros nos encontramos en las viviendas, entonces a ellos se denomina la generación de residuos domiciliarios, y los no domiciliarios corresponden pues a las instituciones públicas, privadas, las fábricas y sus similares, ¿no? También tenemos que puntualizar aquí la segregación en fuente, disculpen.
la segregación en fuente que debemos realizar. ¿Qué es la segregación en fuente? La segregación en fuente de generación se denomina así a lo que nosotros producimos en cada uno de nuestros hogares o en nuestro centro laboral. Ejemplo, en los CETPROS, imaginémonos que estamos laborando no virtual, sino como antes de el contexto de la pandemia. Entonces, dentro de las labores realizadas en el CETPRO, dentro de sus actividades siempre hay una generación de papel, residuos orgánicos de repente al momento de su hora de recreación, etcétera. Esa generación de residuos se la denomina generación de residuos en origen, ¿no? ¿Y qué es la segregación en fuente de origen? Es la que de manera técnica debemos separar o distribuir los residuos de una manera de acuerdo a la norma técnica peruana para darle determinada disposición adecuada, ¿no? Aquí les puedo explicar, ¿no? Los residuos, ¿qué generamos nosotros en las viviendas o nuestras instituciones? Generamos residuos que no se aprovechan, por ejemplo, no podemos reciclar o aprovechar las pilas, los papeles blancos o manchados de aceite, ¿no? Pero ¿qué es lo que sí podemos aprovechar? Son los residuos orgánicos y son los residuos inorgánicos como el papel, cartón, latas, entre otros, ¿no? La segregación en fuente, ¿qué significa? Perdón, significa de que nosotros vamos a separar en ciertos contenedores de manera de que podamos aprovechar posteriormente los residuos sólidos. Es ordenar la generación de nuestros residuos, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, si yo en mi casa al momento de cocinar estoy generando residuos de la cocina, las cáscaras de papa, cebolla, etcétera, todos esos son los residuos orgánicos, la cual deberíamos nosotros en origen, en nuestra vivienda, separarlo en un contenedor del papel, del cartón, ¿no? Los residuos orgánicos en un tacho, los residuos inorgánicos en otro, los que se van a aprovechar, ejemplo, el papel, las latas, el vidrio, y los residuos que no son aprovechables, ¿no? Los que están sucios, los que son tóxicos, ¿no? Y aparte, la norma técnica te dice que hay otro contenedor más, que es el residuo peligroso. Es allí donde nosotros debemos separar en un contenedor aparte los residuos que son peligrosos. Por ejemplo, ahorita estamos generando en las viviendas residuos peligrosos en este contexto de pandemia. Podemos llamarle así a las mascarillas, a los guantes, ¿no? a los restos de medicinas, las medicinas vencidas, entre otros, ¿no? Entonces, para ello hay una norma técnica peruana de la codificación de colores, que un poco más adelante les voy a mostrar un video, ¿no? Esa es la segregación en fuente, que todos nosotros, al generar residuos en nuestras instituciones, en nuestras viviendas, debemos clasificar esos residuos para darle un posterior tratamiento o, en su defecto, una valorización. ¿Esto qué quiere decir? Un reaprovechamiento, un nuevo producto, ¿no? Entre ellos el reciclaje, ¿no? Todo el manejo de residuos sólidos a nivel municipal, aparte de la segregación en fuente, tenemos otras vías, ¿no? La municipalidad, ustedes conocen que realiza el barrido, la recolección convencional. La recolección convencional está más prácticamente dirigida a recolectar los residuos que no sirven. Según la ley 1278, solamente lo que no sirve debería recolectar la municipalidad, pero actualmente por la no adecuada segregación que nosotros tenemos en viviendas o instituciones, la municipalidad recolecta todo mezclado, lastimosamente, ¿no? Entre ellos se va el residuo, las latas, lo que es aprovechable. Entonces, generan un mayor volumen y la municipalidad recolecta más, y por ende, más va al botadero que tenemos acá en la ciudad de Huacho todavía, ¿no?
pero el enfoque es que nosotros como ciudadanos realicemos una buena segregación en fuente, clasificarlos y darle un posterior tratamiento por las vías que más adelante le voy a explicar, y tratar de generar menos, minimizar nuestra generación de residuos y solamente entregar a la municipalidad verdaderamente los residuos que no son aprovechables, ¿no? A la fecha hay una baja segregación efectiva por parte de la población, ¿no? Es por ello de que el Ministerio del Ambiente, a través de sus gestores, a través de capacitaciones a la población, en coordinación con la municipalidad, busca optimizar este adecuado manejo y gestión de los residuos sólidos municipales, ¿no? Lo cual nos engloba a todos, ¿no? Posteriormente eso realiza el transporte y la disposición final, que como ya dije, no, lastimosamente hasta ahorita solamente se cuenta con un botadero no controlado. Pero la municipalidad tiene un programa de segregación en fuente que, si bien es cierto, de repente todavía está en una baja segregación efectiva por parte de la población. Es ahí donde tenemos nosotros que como ciudadanos poder aportar, poner de nosotros, de nuestra parte, para poder realizar la segregación y solo entregar lo que no sirve a los compactadores y lo que en realidad sirve, lo que se recicla al camión baranda. No sé si de repente por sus ciudades respectivas, porque tengo entendido que CEPRO son de varios distritos, hay una recolección selectiva que realiza la municipalidad a través de los recicladores. Son ellos los que realizan la recolección del material reciclable, del material que se va a dar una posterior valorización de estos residuos, tanto de orgánicos e inorgánicos. Es ahí que nosotros como ciudadanos debemos participar, saber identificar qué unidad vehicular de la municipalidad realiza la recolección selectiva y qué unidad vehicular de la municipalidad realiza la recolección convencional. Es ahí la diferencia. Las compactadoras que ven ustedes pasar por parte de la municipalidad son los que deben recolectar solo el material inservible. Y el camión que pasa con los recicladores son los que deben recolectar el material que sí sirve, el material que pasa a valorización. Ahora, después de la segregación efectiva, tenemos los residuos inorgánicos, tenemos que realizar la valorización. ¿En qué consiste esto? Consiste en que la municipalidad, en coordinación con las asociaciones de recicladores, recolecten el material que se va a valorizar o se va a reciclar en este caso, y se va a realizar la comercialización. La comercialización no la realiza la municipalidad, lo realizan las asociaciones de recicladores que están registradas en cada municipio, en cada distrito. ¿Para qué? Para que esas familias integrantes de estas asociaciones de recicladores viven de estos recursos, ¿no? Viven de esta actividad. Entonces ahí hay un apoyo social, económico y ambiental para ellos, ¿no? Y para nosotros, sobre todo en el ambiental, porque ¿en qué beneficia que estén insertos estos recicladores? Ellos se benefician de manera económica y nosotros nos beneficiamos de manera ambiental, porque no va a haber más contaminación, o van a reducir la contaminación en el lugar donde nos encontremos, ¿no? Es por eso que es muy importante identificar estas actividades y poder apoyar cada uno de nosotros como ciudadanos. Esto es con respecto al manejo de los residuos sólidos inorgánicos. El sistema de valorización de estos residuos inorgánicos es como ya les había comentado. Aquí se menciona los recicladores. Los recicladores por ley están insertos en esta gestión de los residuos sólidos. Es por ello que la municipalidad debe trabajar de la mano con ellos.
Para la valorización de los residuos sólidos en el actual contexto, todos, ¿quién no ha pasado por un tema, un caso de COVID, un familiar, un amigo? ¿Quién no ha perdido a alguien conocido o un familiar en este contexto de pandemia, ¿no? Entonces, ya el Ministerio de Salud ha adoptado las medidas correspondientes, están las disposiciones dadas, y ¿qué nos queda a nosotros como ciudadanos cumplir con esas disposiciones, ¿no? ¿Qué podríamos hacer en el tema de residuos en este contexto de COVID? Así como nosotros desinfectamos nuestras viviendas, nos lavamos las manos, tenemos una higiene un poco mejor que antes de igual manera los residuos sólidos. De repente suena un poco como una broma limpiar nuestra basura, ¿no? Pero en realidad es lo que debemos hacer. Realizando una segregación efectiva, nosotros, cada uno de nuestros hogares, debemos separar el material que es reciclable. ¿Y qué tenemos que hacer? Con la misma solución de lejía que utilizamos, al 1% que preparamos nosotros en nuestras viviendas para desinfectar nuestros pisos, para desinfectar nuestros utensilios, de esa misma forma, nuestros materiales aprovechables, cuando estén las 3/4 partes de la bolsa llena, rociar esa solución de lejía, amarrarla, y por encima también, ¿no? Por encima también rociarle la solución de lejía y entregarla al reciclador formalizado, el que llega a las viviendas a recoger este material. De la misma forma, cuando pasa el camión compactador para los residuos que no se aprovechan, lo mismo. Lo recomendable es, y las disposiciones están dadas, es cuando tengamos nuestros tachos a las 3/4 partes lleno, antes de cerrar la bolsa, rociar esa solución de lejía, amarrarla y por encima rociarle también una solución de lejía y entregar al camión compactador. De esa manera estamos previniendo que los recolectores de la municipalidad puedan contagiarse de repente de COVID, porque sabemos que hay muchos asintomáticos, otros tenemos familiares recuperándose en casa, entonces por prevención esa disposición está dada y es la manera con la que nosotros debemos accionar de antes, ahora y en adelante, porque el tema del COVID lo tenemos para rato. Cuidándonos a nosotros, cuidando a nuestras familias y cuidando a nuestros semejantes de esta forma, podemos lograr manejar y prevenir más adelante. Mucho más ahora de que las actividades nuevamente se están aperturando, se están normalizando entre comillas, y por ende no debemos bajar la guardia, ¿no? Para el manejo de los residuos aprovechables inorgánicos, como ya mencioné, tenemos que realizar la segregación en las fuentes, que es la clasificación que les he mencionado, la recolección selectiva, que la realizan los recicladores en coordinación con la municipalidad, y por supuesto la participación de todos nosotros, ¿no? Para obtener un impacto positivo, social, económico y ambiental. Voy a poner un video para que ustedes puedan ver cómo podemos realizar la segregación en nuestras viviendas. Un ratito me esperan. No se ve el video. Sí, dígame, ¿no se escucha? No se ve el video. Ah, ya, un ratito. No se ve. A ver. Voy a revisar.
Ya, vamos a ver. ¿Ahí se ve? ¿Me confirma, Sí. por favor? Sí, ahora sí. Ahora sí. Sí se ve. Sí está empezando el video. Participemos de la segregación a la fuente. ¿Me escuchan? ¿Ven la presentación? Sí, sí, ingeniera. Gracias. Sí, ingeniera. Ya, en el video logramos ver 4 tipos de contenedores con 4 colores. De acuerdo a la norma técnica, es así como se debe realizar la segregación en la fuente. Entonces, solamente el contenedor negro es para los residuos que no se aprovechan y son los que se debe entregar a la municipalidad. El rojo también lo están entregando porque según la última modificación de la norma, lo está recogiendo la municipalidad, pero queda en nosotros de repente no comprar más bolsas en una misma bolsa negra, acopiar ahí los residuos peligrosos que son las mascarillas, lo que ya mencionamos en el tacho de color correspondiente. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Mínimo para cuidar al personal de la municipalidad, que trabaja en la municipalidad, podemos, no sé, pegarle una nota, una cinta roja, una X, una cruz, ¿no? Para hacerle saber a ellos que ahí hay residuo peligroso, para que ellos puedan tener más cuidado al momento de la recolección. Es una manera como podríamos nosotros manejar, por lo que a todos nos ha sorprendido este tema de la pandemia. No hemos estado preparados en muchos aspectos, ¿no? Pero es una manera de apoyar y de una medida pronta de tomarlo, porque está en nosotros, para cuidar en este caso al trabajador de la municipalidad, ¿no? Con respecto al aprovechamiento de estos residuos aprovechables, un ratito, logran ver, ¿no? Lo que sí podemos asegurar, y a modo ¿no? El coronavirus no es reciclable. Es por ello las recomendaciones que se han mencionado, ¿no?
para copiar nosotros, para realizar nosotros la segregación en nuestras viviendas. Al momento de acopiar los residuos aprovechables que van a ser entregados al reciclador, debemos mínimo enjuagar las botellas, rociarle con lejía diluida y entregar al reciclador posteriormente, ¿no? Eso es una manera de cómo nosotros podríamos dar un buen tratamiento a nuestros residuos que generamos en nuestra vivienda, ¿no? Aquí tenemos los materiales que sí podemos aprovechar, muchos lo conocemos, son las botellas plásticas, las botellas PET de gaseosa, los tubos PVC, las tinas, los tuppers, etcétera, son plásticos que sí son aprovechables y que podemos acopiar en nuestra vivienda de manera limpia, no va a generar mosca, no va a generar malos olores, muy bien lo podemos acopiar en nuestras viviendas, y al momento de cerrar la bolsa en las 3/4 partes nada más, y rociamos lejía, lo cerramos y lo rociamos por encima también otra vez la solución de lejía y queda listo para entregarle al reciclador, ¿no? Entre los metales tenemos el fierro, las latas de conserva, el cobre, el plomo, el zinc, la batería, las ollas, entre otros, ¿no? Y entre los tipos de papeles están las de periódico, folletos, y diversas hojas blancas, entre otros. También está el cartón, no hay que olvidar, ¿no? Algunos recicladores están haciendo su trabajo de delivery también por temor a que al salir a las viviendas, primeramente yo también, ¿no? Me incluyo, no se cumpla el distanciamiento social o de repente no tengan sus CPPs adecuados, entonces algunos de ellos están realizando el reciclaje delivery. De repente en las redes sociales van a encontrar algún teléfono, por ejemplo el que les estoy mostrando ahora, eso indica que realizan una recolección a la llamada telefónica, ¿no? Entonces yo creo que es una buena medida por parte de ellos. Los beneficia también porque en estos tiempos difíciles muchos se quedan sin trabajo, el reciclaje también, por miedo nosotros todo lo enviamos a la municipalidad, generamos impacto negativo porque la municipalidad recoge más, todo va al botadero, se quema y eso redunda en nosotros un impacto negativo también, porque al realizar la quema en el actual botadero, ese humo, aunque ustedes no lo huelan, no lo sientan, lo están inhalando. Eso es cierto. Y al inhalar por la quema, en la quema se emiten dioxinas, y esas dioxinas son cancerígenas. Entonces todo es un círculo vicioso al cual está en nuestras manos poner un alto. ¿De qué manera? Realizando la recolección, participando en los programas de segregación y realizar una buena segregación en nuestras viviendas, ¿no? Para que los recicladores, en este caso, hagan la recolección selectiva. Ellos lo van a comercializar, beneficiar a su familia, y es aquí donde entra nuestro aporte, aparte de realizar la segregación y el manejo adecuado, que es la desinfección. La desinfección que nos va a cuidar a nosotros mismos, nos va a cuidar a ellos y nos va a beneficiar a todos, ¿no? Por ejemplo, muchos estamos acostumbrados a utilizar las botellas y, bueno, tirarlas. ¿Y qué hace el reciclador? La recoge sucia, lamentablemente la recoge sucia porque es su sustento, ¿no? De eso vive, pero podemos hacerlo. ¿Qué podemos hacer nosotros al consumir la gaseosa o el agua? Esa botella no nos cuesta nada darle una enjuagada que seque y lo acopiamos en nuestras viviendas. Acopiando en nuestras viviendas ya no está tirada en la calle, ya no lo lleva el camión compactador y posteriormente no va al botadero. Es una medida de poder ayudar y poder ayudarnos a nosotros mismos sobre todo, ¿no? Y vuelvo a recalcar la desinfección antes de ser entregada al reciclador. También reciclamos el vidrio, dicen ellos, ¿no? Y en este caso es una asociación, es la Asociación Sánchez Rivero, es una asociación de Huacho,
la que está realizando a la fecha este reciclaje delivery, ¿no? Y ellos en su propaganda ponen allí, no sé si se dan cuenta acá, el coronavirus no es reciclable, ¿no? Para hacer un llamado a la población de que si nos cuidamos nosotros, debemos cuidarnos todos. Es una manera de cómo apoyarlos a ellos, buscar, ¿no? Buscar, porque no solamente en Huacho, sino en todos los distritos hay recicladores formalizados que están haciendo ese reciclaje delivery, y está en nuestras manos aportar y ponerle nuestro granito de arena, ¿no? Que nos beneficia a todos, ¿no? Bueno, terminamos ya con la valorización de los residuos inorgánicos. Pasemos a otro tipo de valorización, que son nuestros residuos orgánicos. Vamos a ver la situación actual, los criterios técnicos de implementación y unas alternativas de valorización de estos residuos orgánicos que generamos, ¿no? Uno de ellos, y el más común, es el compostaje. ¿Cuál es la situación actual? Actualmente, bueno, esto es al 2018, pero si pueden ver acá en los residuos peligrosos, una generación nacional del 8.6%. Pero en el contexto de pandemia se sobreentiende de que eso ha sido un poquito más amplio, ¿no? No tenemos un estudio justamente por este contexto, porque nadie se va a arriesgar a hacer un estudio de caracterización en este tiempo de pandemia. Es muy peligroso, pero se estima de que pudo haberse duplicado, ¿no?, esta generación de residuos peligrosos. Los residuos no aprovechables, los que no sirven, del 15.8%. ¿Esto qué quiere decir? Que este 15.8% es lo único que debería ir a un relleno sanitario, ¿no? Y los residuos inorgánicos, el 18.1%, aquí están inmersos los residuos, cartones, papeles, los residuos aprovechables. Imagínense, gran cantidad de residuos aprovechables, porque los residuos orgánicos, que es más del 50%, es el 57.5%, también es valorizable, también es reciclable. Imagínense que cerca de las 3/4 partes son residuos que generamos, que podemos darle un tratamiento, que podemos reciclarlo, que podemos valorizarlo. Y mínimamente el 15% solamente tendría que ir a un relleno sanitario, lo inservible, lo no aprovechable. Igual los residuos peligrosos, que tendrían que ir a un relleno de seguridad o un tratamiento especial, ¿no? Imagínense, ¿no? Más del 50% de nuestros residuos son aprovechables. ¿Qué tenemos que hacer? Valorizarlos. ¿Por qué valorizar? Porque es importante, como ya había mencionado, ¿no? Porque representa más del 50% total de los residuos sólidos. Imagínense, más de la mitad se puede aprovechar. También contribuye a la reducción de los gases de efecto invernadero, ¿no? Los GEI. Y por supuesto la fiscalización de la entidad, ¿no?, correspondiente. Hablemos del compostaje ahora. Es un método de valorización de los residuos orgánicos, ¿no? Contribuye a reducir y combatir el cambio climático. Los residuos orgánicos, si fueran destinados al botadero en este caso, o a un relleno, ¿no?, van a generar esos gases de efecto invernadero. Pero si fueran destinados a plantas de compostaje para su producción de compost, sería muy beneficioso, tanto para el ambiente, porque ya no irían al relleno sanitario, sino que se lograría reducir estas emisiones ahí, y nosotros tendríamos un beneficio ambiental, porque este compostaje va a enriquecer la tierra y bueno, vamos a tener un beneficio, ¿no? ¿Qué criterios técnicos hay para una planta de valorización, en este caso de residuos orgánicos? Bueno, las plantas no deben ubicarse cerca de áreas donde haya residencias, donde haya domicilio o comercio, no debe obstaculizar el tránsito, ¿no? Entre otros, ¿no?
Eso es una de las características de una planta de valorización de orgánicos. De repente en cada municipio han visto implementado hasta antes de la pandemia. En el marco del proyecto nacional de gestión de residuos sólidos está destinándose la construcción de plantas de valorización de residuos para 30 ciudades a nivel nacional, ¿no? Hay otras alternativas de valorización para los residuos orgánicos, entre ellos es el biogás, la fracción orgánica bajo digestión anaerobia, genera biogás y lixiviados con un riesgo, pero tiene un riesgo alto de contaminación ambiental, ¿no? Ese es otro tipo de valorizar estos residuos orgánicos. El biochar, con nuestros residuos orgánicos podemos elaborar biochar, en este caso con los residuos vegetales. Esto lo podemos hacer por ejemplo, mayormente en ciudades como Sayán, Santa María, Vegeta, ¿no? Los residuos vegetales de las plantas, de repente de los cultivos, ¿no? Por un sistema de pirólisis. ¿Qué es el sistema de pirólisis? Es como un horno, es un horno a altas temperaturas, la cual no va a permitir que se escape el carbono va a quedar en esta materia y esto va a redundar en beneficio y va a ser útil para la misma tierra, va a servir para el mismo abono. ¿Y qué va a pasar aquí? Va a pasar de que las plantas van a tener un beneficio tal de que no va a absorber los metales pesados de la tierra, ¿no? O sea, es muy beneficioso elaborar el biochar y justamente de estos residuos de origen vegetal. Imagínense cuán importante es conocer esto y poder llevarlo a la práctica, ¿no? También la lombricultura a través de los desechos orgánicos, ¿no? También es otro tipo. Y el compostaje aeróbico es lo que ya había mencionado antes, ¿no? Que es mediante un proceso aeróbico, ¿no? Mejora la estabilidad estructural del suelo, aumenta la capacidad de retención hídrica, regula el pH y la actividad microbiana, reduce la erosión y la evaporación hídrica. Imagínense que nosotros, por desconocimiento, todos nuestros residuos orgánicos lo enviamos a la municipalidad, todo mezclado, se va al botadero, cuando nosotros verdaderamente podemos, y es sencillo, podemos tratar, ¿no? Tratar estos residuos sólidos de repente en las instituciones que tengan jardines, de repente yo no tengo en mi casa jardín, pero puedo realizarlo para mis macetas. No es necesario tener tanta extensión de terreno para elaborar el compostaje. Podemos realizarlos en jabas, ¿no? Entre la fase del compostaje tenemos 4 fases. La fase mesolítica es la que recién uno elabora las capas para el tratamiento de este compost con los residuos orgánicos, y en la fase termofílica es donde se eleva la temperatura por el tiempo que pasa para la degradación microbiana, ¿no? Y la fase de maduración es donde ya pues el compost logra tener una temperatura ambiente, la cual nos indica que está listo para su uso. Acá tenemos unas tomas sobre las fases de este compostaje. Hay que monitorearlo. A la hora del volteo se da la oxigenación para su maduración, y la humedad también que se maneja, ¿no? ¿Por qué? Porque los seres vivos que hay ahí usan el agua como medio de transporte. El rango está entre 40 y 70%, superando el nivel, ¿no? Que supera el nivel para que el oxígeno no circule. El rango óptimo de humedad es el 60%, del 40 al 60%, ¿no? Y acá podemos ver, ¿no?, cómo nosotros podemos manejar la humedad de nuestro compost que está en preparación, ¿no? También hay que ver la temperatura.
Muchas veces decimos, no, pero si son mis residuos orgánicos los que están aquí, hay una serie de patógenos, microbios, no. Al realizar ese compostaje, se eleva la temperatura y en esos niveles de temperatura los microorganismos como la salmonela mueren, la E. coli también. ¿Por qué? Porque llega a los 70 grados. Imagínense que a temperaturas inferiores a los 70, todos estos microorganismos muertos, ¿no? Y por la degradación pasa a ser un potente benéfico para los suelos. El pH también cambia. El pH se hace más cercano a neutro, es por eso que beneficia, ¿no? Y para la degradación de ello tiene que hacerse un picado, ¿no? Un picado para que la oxigenación sea más efectiva. Hay posibles incidencias en este proceso de compostaje, ¿no? Malos olores, etcétera, entre otros, ¿no? Vectores, pero eso ya, de acuerdo al manejo que le demos y al adecuado manejo, no va a pasar estas cosas. Lo que les quería, más que todo, proponer a ustedes, como ustedes pertenecen a los CEPRO, a nivel de la provincia, y ustedes tienen a su cargo alumnos, podría yo, o les traigo en esta ocasión, ¿no? La propuesta de elaborar el compost bokashi. ¿Por qué el compost bokashi? Porque es un abono orgánico fermentado y se logra siguiendo un proceso de fermentación acelerada con ayuda de microorganismos benéficos. Estos son los que van a transformar la materia orgánica. No se requiere mucho espacio y es muy sencillo de preparar. Enseguida les voy a explicar. El bokashi, para que podamos hablar de bokashi en sí, se requiere utilizar microorganismos benéficos o microorganismos efectivos. Estos metabolizan los diferentes elementos de nuestros residuos orgánicos, ¿no? Y lo transforman en ácido láctico y nuevas células, logrando fijar la fuente de nitrógeno, fósforo y potasio. Y este proceso de fermentación dura entre 7 a 30 días, dependiendo de los materiales que se utilicen. En este caso, nosotros muy bien podemos hacerlo de nuestros residuos de cocina, esas cáscaras de cebolla, de verduras, de todo tipo de verduras que salen de nuestra cocina, ¿no? Y luego de ello, el bokashi estaría listo para ser utilizado y va a tener un olor a chichajora, ¿no? Un olor dulce fermentado, ¿no? Y porque van a aparecer hongos encima de la superficie, ¿no? Pero si huele mal es porque ha sido mal llevado, ¿no? Pero es fácil de hacer y me gustaría que ustedes como educadores lo tomen, lo hagan ustedes y de allí lo compartan con sus estudiantes, ¿no? Porque no es nada difícil y está a nuestro alcance todos los materiales. Los microorganismos benéficos que vamos a necesitar para poder tratar estos residuos orgánicos nos va a permitir manejar los malos olores. Estos microorganismos que se van a producir, entre ellos vamos a tener las levaduras, las bacterias ácido-lácticas y las bacterias fotosintéticas, los actinomicetos, ¿no? Y los bacillus, los pseudomonas, entre otros, ¿no? ¿Cómo funcionan? Estos lactobacilos producen sustancias que van a acelerar la descomposición de la materia orgánica y esto nos va a permitir reducir el periodo de compostaje. Imagínense, 7 días. Y de ahí una posterior maduración, ¿no? Estos microorganismos producen sustancias que nos ayudan a controlar los patógenos que atacan a las plantas. Imagínense cuántos beneficios vamos a obtener de preparar este compost fermentado, ¿no? Y lo que le había mencionado a ustedes es que tratan los malos olores. ¿Qué hacen estos microorganismos?
se van a comer a esos microorganismos que generan los malos olores, entre ellos están las heces, y van a producir biomasa celular. De allí, para producir esto, vamos a requerir unos sencillos materiales que todos podemos encontrar, ¿no? Todos conocemos la melaza. Vamos a necesitar del 5 al 20% del volumen que vamos a preparar. La muestra biológica de hojas de col. ¿Quién no tiene un residuo de col en su casa? O de otro vegetal. Del 5 a 10% en relación al peso de proteína, en este caso de un hígado, puede ser de cerdo, puede ser de pollo, y un poco de sal. Después de 7 días de realizar esa mezcla, se va a observar sobre la superficie, pegado a las paredes, una película de color blanquecino, ¿no? Y como les mencioné, va a tener un olor a chicha de jora. El tiempo puede variar, también puede ser 8 o 9 días o hasta 10 días, ¿no? Luego de ello, el pH se va a notar que está, la superficie blanquecina va a indicar que el pH está por debajo de 4. Es allí donde se va a separar la fase sólida de la líquida, y la líquida es el que se le denomina los microorganismos benéficos que ya hemos elaborado. Aquí hay una foto donde he preparado, son col picada con los materiales que les he mencionado, y la parte líquida separada aquí en este otro contenedor, ya mucho más grande, ¿no? Que ha sido ya escalado en gran cantidad, pero no necesitamos tanto. Los microorganismos benéficos se observan ahí, ¿no? De ahí con esos microorganismos benéficos vamos a preparar el bokashi sólido, que son los polvos mágicos. Este bokashi sólido va a servir para tratar nuestros residuos orgánicos domiciliarios, los residuos de frutas, de verduras, los restos de pescados, los restos de los camales, de los mercados. Va a eliminar ese mal olor. ¿Qué necesitamos? El MOX. El MOX son los microorganismos benéficos que hemos preparado anteriormente, el líquido, y un poco de una bola de chancaca. Necesitamos afrecho o en su defecto acerrín o cáscara de arroz, pero afrecho está bien. Y un procedimiento sencillo, el líquido que hemos preparado anteriormente de los microorganismos, lo disolvemos, le agregamos 400 gramos de chancaca aproximadamente, y esa mezcla líquida lo mezclamos con 2 kilos de afrecho y tenemos como resultado, no sé si ven ahí la toma, esto he preparado en mi casa y es una parte nada más, pero sale un poquito más de 2 kilos. Ya del bokashi sólido. Este es el bokashi sólido que vamos a utilizar para preparar el bokashi tratamiento de los residuos orgánicos en nuestras viviendas. Y aquí vemos que justo el día de ayer yo he empezado a preparar en mi casa. Me he conseguido 2 baldes de 8 litros. Entonces pueden conseguirse un par de baldes de pintura. Uno de ellos lo va a poner internamente y el otro externamente, pero el balde que está internamente en la base le vamos a hacer unos agujeritos para que ahí vaya el lixiviado, el líquido que va a generar al momento de la descomposición o la degradación microbiana, ¿ya? Y en la base, aquí en el balde interno, en la base le vamos a colocar los polvos mágicos que hemos preparado, porque así le llaman comúnmente, pero es el bokashi sólido. Le vamos a poner una capa delgada, nada más fina en el balde interno, y vamos a agregar nuestro residuo orgánico que generamos en la casa, ¿no? En este caso yo he agregado mi residuo de zanahoria, de beterraga, una serie de verduras
¿no? Y le he espolvoreado encima, no tanto, le he espolvoreado más bokashi sólido, que son los microorganismos que están en base sólida, y lo he tapado. Aquí el día de hoy también todos mis residuos que generen también lo vuelvo a poner en otra capa y le vuelvo a rociar el bokashi sólido y lo vuelvo a tapar. Y así lo llenaré por capas y capas y capas hasta cierto tramo dejando un pequeño espacio, cierto tramo del balde, y lo voy a dejar ahí, en una parte oscura si posible, porque trabajan a 40 grados centígrados con ese mock que habíamos preparado, y el líquido que va a segregar, que va a quedar debajo entre los espacios de ambos baldes, aquí va a generarse un líquido. Ese líquido, con eso se va a poder regar las plantas del jardín. Y una vez que ya tenga su aroma, posteriormente a los 7 días de haber trabajado de manera anaerobia, porque al taparla ya no entra el oxígeno, ya no ingresa el oxígeno, ese material que nos queda no va a tener olor, al contrario, va a tener un olor agradable, y eso nos va a servir también para nuestras plantitas, ¿no? Miren qué es lo que podemos hacer, ¿no? En casa, y es algo sencillo, y la materia orgánica, imagínense, ya no va a ir al camión compactador de la municipalidad. Y por otro lado, los residuos inorgánicos, acopiarlos de manera limpia y entregar al reciclador formalizado, al reciclaje delivery o al reciclaje cuando la municipalidad vaya a realizar la recolección selectiva, y mínimamente la bolsa negra, el camión compactador, se va a llevar solamente lo que nos sirve. Está en nuestras manos, pues, realizar este tratamiento en nuestras viviendas. Aparte, con esos polvos mágicos o bokashi sólido, ¿qué podemos hacer? Tratar las excretas de nuestras mascotas. Con esos microorganismos que hemos preparado, ellos matan a los coliformes. ¿Qué podemos hacer si tenemos nuestras mascotas en las casas? En una bolsa biodegradable, por supuesto, por la nueva norma. Poner las excretas de nuestros animales, y el 20% de volumen podemos agregarle ese mops líquido que hemos preparado anteriormente, con un % de melaza. Lo amarramos bien en una bolsa, que no entre aire, porque es una fase anaeróbica, y por lo menos unos 30 días en reposo logramos una fase sin oxígeno. Ahí mueren todos los microorganismos malos, el mal olor, los coliformes que tengan, mueren. Y posterior a ello, de los 30 días, vamos a tenerlo 30 días más en fase aeróbica, a la intemperie, y lo vamos a mezclar con nuestra basura, ¿no? Con nuestros residuos orgánicos domésticos que generemos, con algo de gas que todos tenemos a la mano, lo dejamos ahí, y el resultado será un compost para parques y jardines. Imagínense que hasta con las excretas de mascotas podemos tratar con estos microorganismos benéficos que hemos preparado de manera sencilla y con productos que tenemos todos a la mano, ¿no? ¿Podemos hacerlo? La respuesta se la dejo a ustedes. Muchas gracias por su atención. Si tienen alguna consulta, podrían hacerlo. Muchas gracias. Doctora Juliana. Sí. De antemano agradecer la participación de la ingeniera con una ponencia tan clara y necesaria en estos tiempos de COVID, ¿no? Muchísimas gracias a todos ustedes.